Bienvenidos, almas sedientas de historias oscuras, de pasiones que queman y traiciones que desgarran. Hoy les traigo un relato que huele a sangre, a amor roto y a justicia que no llega en los tribunales, sino en el alma. Esta es la historia de Oro Verde. Una historia donde cada caricia esconde un cuchillo, y cada palabra de amor puede ser una sentencia de muerte. Todo comenzó con un plan que nunca debió ejecutarse. Tal vez debía haber impedido que secuestraran a Mafalda. Tal vez. Pero en aquel entonces, entre la rabia y el deseo de venganza, hubo detalles que parecieron, poéticamente crueles. Como la corona de flores. Una simple corona. Símbolo de muerte. De despedida. De amenaza. 2 coronas, para ser exactos. No era un crimen enviar flores. El crimen estaba en la intención. En el mensaje silencioso. Alguien te observa. Alguien te odia. Alguien espera tu final. Miguel empezó a perder el sueño. A mirar por encima del hombro. A sentir que la muerte respiraba en su nuca. Y no estaba equivocado. Porque el odio que había sembrado durante años, ahora germinaba. ¿Sabes lo que sentí cuando mandaste matar a mi familia? Le diría una voz que cargaba 15 años de infierno en el pecho. Me quedé atrapado dentro de mi propio cuerpo. No podía respirar. No podía comer. No podía vivir. Y ahora, Miguel. Ahora te toca a ti. Tú mataste a mi hijo. Y el destino, cruel e irónico, permitió que tu hija pagara el precio. No fue intención. Pero la muerte no distingue intenciones. Solo resultados. Miguel, el hombre que siempre contrataba asesinos. El que intentó matar a Antonio. El que casi destruye a su propio hijo, Salvador. El que ordenó la masacre de los Ramos de Almeida. El que asesinó a Catalina. Y quiso cargar ese pecado sobre los hombros inocentes de Tomás. Pruebas, se reía. Sin pruebas no hay culpables. Pero la vida no necesita tribunales. La vida cobra de otra forma. 15 años planeando su caída. 15 años soñando con su ruina. Y al final, la realidad fue más cruel de lo que cualquier mente podía imaginar. Sal de aquí, Miguel. Antes de que sientas lo mismo que yo sentí. Pero el dolor no solo caminaba por los pasillos del poder. También se arrastraba por las habitaciones del amor. Inés. Una mujer que lo perdonó todo. Las ausencias. Las infidelidades. La mentira más monstruosa de todas, fingir su propia muerte. Ella lo lloró como a un cadáver. Lo enterró en su corazón. Y cuando volvió, lo perdonó. Porque amar, a veces, es una forma de locura. Te perdoné lo imperdonable, Antonio. Te lloré como muerto. Te abracé cuando regresaste de la tumba. Y ahora, por un solo error mío, me condenas sin escucharme. Pero él estaba vacío. Confundido. Cansado. Incapaz de sostener el peso de un amor que sobrevivió a la muerte, pero no a la desconfianza. Y mientras los corazones se rompían, un hombre entraba a una iglesia. Pequé, confesó con voz quebrada. Pequé ante Dios. Y ante los hombres. No venía a pedir perdón. Venía a pagar. La verdad, siempre termina buscando una grieta por donde salir. Tengo respuestas, dijo aquella voz cansada, marcada por la culpa. Respuestas para 2 muertes. La de los Ramos de Almeida. Y la del inspector Joaquín. La carta. Esa maldita carta que ardió en el fuego para borrar pruebas. Pero no para borrar la verdad. Antes de quemarla, la leyó. Y en esas líneas estaba escrita una confesión silenciosa. Miguel no quería matar a Guillón. Miguel quería matar a otro. Quería matar al verdadero hijo. Al verdadero blanco. El error fue de identidad. El crimen fue real. La sangre, irreparable. Y ahora, cuando la verdad comenzaba a reconstruirse, el peligro volvía a moverse.
Porque quien había fallado una vez, intentaría corregirlo. Y esta vez, no se equivocaría de hermano. Mientras tanto, la vida seguía, cruelmente normal. Un banco. Una presidencia. Una sonrisa fingida. Y un joven llamado Bernardo, caminando con un dolor que no se atrevía a nombrar. Dolor de cuernos. Dolor de amor. Dolor de celos. Pero detrás de ese sufrimiento había algo más oscuro. Una mentira de sangre. Bernardo no es hijo de Antonio, susurró una voz que sabía demasiado. Y deberías tener cuidado con él. Porque presiento que cometerá una locura. Y como si el destino quisiera enredar aún más los hilos, apareció Claudia. Hermosa. Buena. Inocente. Amada por 2 hombres. Y destinada a romper a una familia. Mi gran amor siempre fue ella, confesó Salvador a su madre. Aparecida fue ternura, fue compañía. Pero Claudia. Claudia es el amor de mi vida. Él la había rechazado. La había empujado lejos. Había mentido. Para no arrastrarla a una vida marcada por la enfermedad y el sacrificio. Creyó que ella merecía más. Más sueños. Más ambición. Más mundo. Y por eso se refugió en Aparecida. En la Amazonía. En una vida simple. En una mujer que no conocía aún la amplitud de sus propios deseos. Pero el corazón. Nunca olvida. Y cuando Claudia reapareció, el pasado regresó como un incendio. Mientras tanto, otro amor intentaba renacer de las cenizas. Inés, cansada de sufrir, pidió una nueva oportunidad. Quiero cambiar. Quiero ser mejor. Quiero estar contigo. Danos otra oportunidad. Nos la merecemos. Antonio dudó. Pero aceptó. No como antes. No con promesas eternas. Sino con pasos lentos. Como 2 extraños que vuelven a conquistarse. Desde cero. Pero la paz duró lo que dura una llamada urgente. Porque los secretos nunca descansan. La carta quemada revelaba un nombre. Otelo. Violento. Amenazante. Presente el día que Ramos de Almeida sintió por primera vez que iba a morir. No había pruebas. Solo certezas morales. Y una culpa que carcomía el alma de quien decidió destruir aquella carta. No buscaba perdón. Buscaba reparar. Y entonces la verdad estalló como una bomba. Salvador. No era primo de Bernardo. Era su hermano. Y Salvador. Se iba a casar con Claudia. La exnovia de Bernardo. La mujer que su madre despreciaba. La joven que no pertenecía a su clase social. Esa chica no es para ti, sentenció la madre. No está a tu nivel. Que tu primo. No, que tu hermano se quede con ella. Te está haciendo un favor. Pero para Bernardo no era un favor. Era una traición. Una humillación. Una herida abierta. Y mientras su mundo se desmoronaba. En la hacienda, una muchacha sencilla sonreía. Aparecida. Pura. Dulce. Sin saber que su corazón también estaba en juego. Eres tan educado. Tan diferente. Me tratas como una princesa, le dijo a Bernardo sin saber el abismo que él llevaba dentro. Y él, por un instante, sonrió. Porque incluso en medio del odio, del engaño, de los secretos de sangre, el amor siempre encuentra la forma de aparecer. Aunque sea para ser destruido. El amor, cuando se convierte en orgullo herido, deja de ser amor y se transforma en veneno. Bernardo ya no pensaba con el corazón. Pensaba con la humillación. ¿Algún hombre ya te besó? La pregunta salió como un disparo, cargada de celos, de rabia, de deseo de posesión. No era curiosidad. Era territorio. Era miedo a perder. Pero no. No era momento para pensar en Aparecida.
aunque su imagen lo perseguía como un refugio imposible. Él necesitaba venganza. No contra Claudia. No contra el amor. Sino contra Salvador. No se quedará así, juró. No me robó a mi novia, pero va a pagar. ¿Y cómo se hiere a un hombre que dice amar? Tocando a quien él más protege. Si él se va a casar con Claudia, yo empezaré a salir con una chica que a él le importa mucho. Aparecida. La muchacha sencilla. La que vivía lejos del veneno de la ciudad. La que aún creía en caricias sin cálculo. ¿Estás loco?, le dijeron. Es solo una empleada del campo. Pero para Bernardo no era solo. Era el arma perfecta. Mientras tanto, en otra casa, el dolor tomaba forma de silencio. Amanda, herida por la mentira, se refugiaba donde aún existía ternura. En la casa de su hija, entre risas de niños y el llanto suave de una recién nacida. Pero su corazón estaba roto. Él me mintió, decía. Yo era la única persona a quien podía decirle la verdad. Y eligió callar. Traición. Esa palabra pesa más que cualquier golpe. Vía, que conocía el precio del engaño, la miró con compasión. Yo también pasé años creyendo que el hombre que amaba estaba muerto. Y fui la única que pudo haber sabido la verdad. Te entiendo. Pero también recuerdo que tú me enseñaste a perdonar. A construir puentes, no muros. El perdón. Ese acto de valentía que duele más que la venganza. Pero mientras unas almas buscaban sanar, otras se hundían en el crimen. La confesión cayó como una bomba. Yo sé quién mató al inspector Joaquín. Silencio. Fui yo. No fue un grito. Fue una sentencia. La justicia ya no era una idea. Era una carga en la conciencia. Y como si el destino se empeñara en juntar todos los pecados en un mismo lugar, las familias estallaban. Gritos. Reproches. Verdades que nadie quería escuchar. Tú planeaste todo, acusó José. Y ahora quieres hacerte la víctima. Pero María Teresa no se movió. Ella también tenía derecho a su dolor. Dos mujeres. Dos historias. Un mismo hombre. Un mismo engaño. Una lo supo desde el principio. La otra fue traicionada en el momento más sagrado. Cuando la verdad ya no debía ocultarse. Y en medio de todo eso, un saludo frío, cargado de ironía y destino. Entonces, ¿listo para comenzar a trabajar, hermano? Hermano. Una palabra que ya no era símbolo de unión, sino de conflicto, celos, sangre y competencia. Porque en Oro Verde, nadie ama sin pagar un precio. Nadie miente sin provocar una caída. Y nadie traiciona sin despertar a la justicia. Aunque llegue tarde. Aunque llegue manchada de dolor. La verdad, cuando finalmente se atreve a hablar, no susurra. Grita. Yo lo maté, confesó con la voz firme, sin temblor, sin miedo. Lo maté para vengar la muerte de Margarita. Margarita. La mujer silenciosa del restaurante de Vera. La que sonreía mientras escondía un infierno. La que huyó con terror en los ojos de un hombre que la dominaba, la chantajeaba, la destruía. Joaquín. El inspector respetado. El hombre intocable. El monstruo oculto. La había atrapado en una investigación en el puerto de Lisboa. Y desde entonces, la tuvo en sus manos. Amenazas. Silencio forzado. Abuso. Humillación. Hasta que ella no aguantó más. Huyó. Abandonó incluso a su hijo. Y en ese abandono, en esa herida, se sembró una venganza. Yo también vi a mi madre sufrir así, dijo él. Yo también vi cómo un hombre la destruía. Y cuando Margarita me contó su historia, sentí que era la mía. No la tocó. No la traicionó. La amó en silencio. Y cuando Joaquín la mató,
Él decidió hacer justicia con sus propias manos. Lo ahorcó. Hasta que dejó de respirar. Hasta que el verdugo se convirtió en cadáver. Por eso quiero que me arresten. No puedo seguir libre. Yo hice justicia. Pero sigo siendo un asesino. Y mientras la ley recibía su verdad, las casas se llenaban de gritos, de reproches, de culpas que nadie quería cargar. María Teresa, señalada. Amanda, rota. José, furioso. Otelo, humillado por una vida de desprecio. Hijo oculto. Hermano ignorado. Criado como inferior cuando llevaba la misma sangre. ¿Sabes lo que es vivir 50 años sintiéndote menos? ¿Sabes lo que es ser tratado como el hijo de la criada? Cuando en realidad eras hijo del dueño. Y aún así. No fue el odio lo que más lo destruyó. Fue la traición. Creer en alguien. Amar a alguien. Y descubrir que ese alguien celebraba tu enfermedad, tu caída, tu dolor. Olvídate de que existo, dijo. Porque para ustedes, yo siempre fui invisible. En el banco, el poder cambiaba de manos. La presidencia se volvía un campo de batalla. Las sonrisas escondían guerras. Los saludos, amenazas. Y en medio de todo, una verdad seguía flotando como un fantasma imposible de enterrar. Margarita no se suicidó. La mataron. La destruyeron. Y la justicia llegó tarde. Pero llegó. Como siempre en oro verde. Porque en esta historia, nadie escapa de su pasado. Nadie huye de sus pecados. Y nadie ama sin pagar un precio. El amor fue traición. La sangre fue secreto. La justicia fue venganza. Y el perdón. El perdón fue la batalla más difícil de todas. Así termina esta tragedia hecha de pasiones imposibles. De familias rotas. De verdades enterradas. Y de un oro que brillaba por fuera. Pero estaba manchado por dentro. Amigos, si esta historia los estremeció. Si sintieron cada traición, cada lágrima, cada acto de justicia. No olviden apoyar al canal. Suscríbanse. Den like. Compartan este vídeo. Y acompáñenme en el próximo viaje. A otra historia donde el amor, el poder y la venganza vuelven a chocar. Gracias por estar aquí. Gracias por escuchar. Y recuerden. En el mundo de las pasiones humanas, la verdad siempre encuentra la forma de salir a la luz. Hasta el próximo vídeo.